quitarle lo que tiene, sino mejorar lo que tiene, porque al final no estuviera aquí si no estuviera lo que tiene. A veces cuando algo nuevo viene tendemos a decir que lo que teníamos atrás es incorrecto, y creo que eso es lo peor que puede hacer el humano. Yo vivo en Los Ángeles y aunque ahí he vivido toda mi vida y he tenido una vida muy buena, no puedo dejar que vengo de Guatemala y que de Guatemala salí y que porque soy guatemalteco tengo tendencias y tengo pensamientos quién soy yo. No puedo dejar quién soy yo. Eso es muy importante porque a veces en movimientos como estos de algo nuevo, personas tienden a decir, oh, ya no quiero nada con lo que tenía yo antes. No, es de evaluar lo que tenemos. Y como decía el Sheliach Shaul Katam o el apóstol Pablo, reteniendo lo bueno y desechando lo malo, como lo es nuestro cuerpo humano. Comemos la vitamina, ¿verdad?, la proteína, y lo que no es, pues entonces se va. Y esto es lo que quisiera que lo miráramos en esta tarde, lo miráramos como para que podamos mejorar lo que ya tenemos. ¿De acuerdo? Tengo una regla, usted puede preguntarme lo que quiera, menos mi peso, pero fuera de ahí, con mucho gusto le contesto con mi regla es esta: si me va a preguntar es porque no sabe. Entonces, como no sabe, no me puede decir que yo estoy mal, porque usted no sabe. Ahora, puede ser que usted sabe y quiere mi opinión, otra vez no puede decir que estoy mal porque es mi opinión. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo demás le puede decir y con mucho gusto yo responderé a lo que más pueda yo hacer. Ok, vengo de Guatemala, nací de padres escoceses italianos, por eso mi apellido es Metano, ya que en Guatemala le quitaron la A porque es Mac, M-A-C, que es más escocés, y MC es más irlandés. Ya se lo quitaron y me quedó el MC, pero realmente somos de Escocia, de una tribu llamada los Jacobitas, que llegaron a... ¿Verdad que es esta parte? Yo creo que me toca para creo que ni se está... Sí, no se oye muy bien, ¿verdad? ¿Me oyen, verdad? Sí. Ok, perfecto. Entonces, vengo de una tribu llamada los Jacobitas. No soy yo. Estaba apagado. Me estaban echando el muerto en Guatemala. Voy a repetir de esta tribu llamada los Jacobitas, que es una combinación de judíos rusos, escoceses. Más en Guatemala, como todo, mi padre, la familia de padre, convertidos al catolicismo, nunca se habló mucho de esta parte del judaísmo, porque al final no era muy práctico en Guatemala esa parte. Del lado de madre, vengo de una formación cristiana evangélica de ministerios Elim. Entonces ustedes han oído una vez de Elim, o llamada final de esta clase de iglesias, con mega iglesias en muchos países, y mi abuelo era el pastor de una de las iglesias que era unos 15,000, 20,000 personas. Todos tenemos esas dos partes. Mi padre siempre de esa parte decía, lo que te dicen no es totalmente cierto, y mi madre me decía, todo lo que te dicen es verdad. Y esa es la lucha que yo siempre tuve de pequeño. A la edad de 11 años decidieron venirnos mis padres para los Estados Unidos, y ahí formé mi carrera. Mi español no es muy bueno, así que por favor, si hay una palabra que no entiendes, porque me la inventé yo. Porque a veces el español es tan rico, no lo puedo a veces hablar muy bien. Entonces toda mi formación educativa es allá en los Estados Unidos. Tengo claro lo que era licenciatura en negocios, así comencé, y tomé una maestría, dos maestrías, una maestría en historia del primer siglo de lenguas seméticas, que es el arameo y el hebreo, y vamos a hablar un poquito más de eso hoy, sobre qué son estas lenguas, y una maestría en psicología industrial, y tengo un doctorado en psicología clínica. Esto es en sí mi carrera, lo que tengo está trabajando en textos antiguos más de 15 años, y tuve la oportunidad de ser parte de la nueva traducción de las Escrituras Unidad. Todo lo que tiene que ver en el arameo, en esa Biblia, es su servidor, y un doctor de Israel
trabajó más en el hebreo. Mi hebreo es decente, pero no académico. El más académico sería el arameo, la parte que yo he trabajado más. Aunque este sería quién soy yo. Entonces vamos a comenzar a platicar sobre esto. Cuando hablamos de la Biblia, ¿verdad? Que es el texto que todos usamos para conducirnos en la vida o para conocer el camino o para nuestra misma salvación. La Biblia es el libro más vendido sobre toda la tierra. Hoy en día es el bestseller. Cada 3 segundos se vende una Biblia. Más de 3 de 5 personas en el mundo son cristianas. Con la religión más prolífica de la tierra sigue siendo la religión cristiana, incluyendo a nuestros hermanos católicos, que son 1 billón. Ellos son 1 billón de católicos y los demás protestantes, hacemos 3 de 5 personas son cristianas en el mundo. Sin embargo, el mundo no parece mejorar en lo que pasa. Parece que la cosa está como empeorando. ¿Cómo es posible que, si seamos la mayoría, no tendremos más influencia hacia el mundo entero? Y la razón es que hay más de 38,000 denominaciones cristianas hoy en día. 38,000. Y todas dicen tener la verdad. Para mí que alguien está mintiendo. ¿Qué cree usted? ¿Verdad? Y somos parte de alguna de esas, o hemos sido tocados de alguna manera por alguna de estas denominaciones. Pero como dice el sabio Shlomo, que no hay nada nuevo bajo el sol. Esto sucedió hace 2000 años también, cuando el personaje más importante de la humanidad, crean que es el Mesías o no, vino e hizo un cambio radical al mundo. Y este personaje, cuando apareció 2000 años atrás, en el judaísmo de ese tiempo, era un judaísmo también fragmentado, de igual manera que el cristianismo hoy en día está fragmentado. Por eso es que él da una parábola, y la parábola que él da dice: el hombre sabio pone su casa sobre la roca, mas el insensato la pone sobre la arena. Y suena lógico, no sé dónde sabía. Cuando la leemos así nomás parece que hay un gran misterio en lo que está diciendo, pero si ponemos atención, lo que está diciendo es que la arena una vez fue roca. ¿Sí? La arena que ustedes ven antes era roca. Entonces hubo una verdad sólida, una verdad universal, que al final del tiempo, por diferentes razones, fue fragmentándose hasta hacerse arena. Entonces, la mayoría de nosotros hemos tenido una verdad muy fragmentada. Y las verdades fragmentadas son las verdaderas mentiras. Porque lo que es mentira, mentira, no es mentira, es fantasía. Pero una mentira que la hacemos verdad es la verdadera mentira. ¿Estamos confundidos? ¿Está bien? Ya somos 2. Ok, en otras palabras, nuestras verdades vienen de muchas partes. Y entonces tendemos a que nuestra casa no tenga buen fundamento, y entonces nos cambian de enseñanza, de doctrina, de denominación, y vamos como rebotando de un lado a otro sin estar con seguridad. El Zohar o el Zohar, que es uno de los libros místicos dentro del primer siglo, aunque fue escrito en el siglo XIII, XIV, las ideas ya estaban en el primer siglo. Habla y dice lo siguiente: dice, la incertidumbre es la puerta al caos, y el caos al sufrimiento. ¿Y del sufrimiento qué? El sufrimiento sería la muerte, ¿no? Que es lo que no quisiéramos tener. Otra vez, la incertidumbre al caos, el caos al sufrimiento. Entonces la pregunta es: ¿por qué sufrimos? Sufrimos porque no sabemos. Si supiéramos, hasta la muerte tendría lugar en nosotros. Por eso cuando leemos el texto bíblico y leemos de los patriarcas, ellos no tenían miedo a la muerte porque sabían que su muerte tenía un lugar, una razón, un tiempo específico. Y un día de estos también nosotros tendremos que irnos aquí, pero sería mejor irnos alrededor de todos los que amamos
invitar a una fiesta y decirle, hoy me voy, con mucho gusto de conocerlos y quiero darle algunos consejos a cada uno de ustedes, canijos, antes de irme. Entonces sería maravilloso eso, porque los patriarcas sabían exactamente esa parte, que la muerte también tiene lugar para nosotros, para llegar una vez a la vida. Lo que vamos a hacer un poco en esta tarde es quitar un poco de incertidumbre, ver dónde están los textos más difíciles que podemos ver y cómo podemos mejorar. Y les voy a recomendar quizás algunos libros, algunas cosas que puedan hacer, porque al final tiene que haber un deseo en usted del querer saber la verdad, ¿verdad? Y voy a repetir, la verdad nunca la va a alcanzar. Si usted encuentra a alguien, incluyendo a mí, que dice que tiene toda la verdad, por favor corra, porque esos son los Hitlers de la tierra. Pero si alguien dice yo no tengo toda la verdad, pero la ando buscando tan ardientemente como usted, esa es muy buena persona con quien estar, porque caminará con usted hacia donde queremos llegar. ¿Okay? Muy bien. Vamos a ver primero, antes de llegar a la parte de los rollos, que es lo más técnico, algunas ideas, hablemos un poco de lo que es el lenguaje hebreo y arameo. El arameo es la lengua, realmente la franquicia de Mesopotamia desde el siglo 8 antes de la venida del Mashiach. Vamos a llamarle a Jesús Yeshua, no todos sabemos bien quién es Jesús, vamos a llamar por su nombre Yeshua, y no tanto por dogma, sino porque es una cátedra de historia y deberíamos llamarle a la gente por sus nombres correctos, ¿no cree usted? ¿Verdad? Entonces, voy a decir esas palabras para que estemos en lo claro. Cuando el arameo es una lengua bastante rica y que es muy buena para los negocios, muy buena para explicar, muy buena para penetrar y para interpretar varias formas un texto. Tanto que el texto bíblico se puede interpretar 70 diferentes formas. Cuando alguien interprete algo, no rápidamente diga usted, eso no es así. Ponga atención. No tiene que responder a nada. Todo lo que tiene que es recibir. Va y lo busca. Y si era, pues le agradece. Y si no, también le agradece porque va a saber que esto tampoco es. Entonces le va a ayudar de una o la otra. El arameo tiene que ser de esta manera. El arameo fue hablado también en Israel. ¿Por qué? Porque ellos tenían que hablar con los demás, con Siria y con los demás, con Egipto, con todos los demás países que estaban en ese tiempo. Entonces la lengua de Mesopotamia es arameo. De esa lengua, en el primer siglo, es que el Mesías va a hablar. Su habla es en arameo. Su nombre quizás nunca lo oyeron mucho decir Yeshua. Su nombre realmente lo habían oído más como Yeshua o de Yeshu. Yeshua es la parte corta de su nombre. El problema de que algunos de nosotros no decimos Yeshu hoy en día, porque sería más correcto decir Yeshu que Yeshua, es la razón de que Yeshu los rabinos de la antigüedad usaban para maltratarlo a él, porque esas 4 letras quieren decir como que están mentándole a su mamá. ¿Okay? Entonces los rabinos que estaban en contra de ese movimiento nazareno y que estaban en contra de que él fuera el Mesías, le pusieron como apodo Yeshu. Entonces nosotros, los historiadores, porque creemos que él es el Mesías, tratamos de evitar Yeshu, no porque sea incorrecto, al final es la lengua correcta, pero por lo mismo de la connotación que hay de esa idea de maltratarlo. ¿Okay? Si alguien le dice a usted que su nombre era Yeshua, dice, realmente no, realmente es Yeshua, con E, no con A, pero Yeshua es más hebreo, en hebreo así sonaría, Yeshua. En arameo, que es la lengua que ellos hablaban más, sería Yeshua. ¿Okay? Pero cuando Yeshua estaba aquí en la tierra, él va a enseñar toda su enseñanza a través de la lengua aramea, no en hebreo. Hebreo lo va a usar para leer el texto. ¿Te acuerdas cuando él habla el texto una vez en el libro de Isayahu y lo oyen? Todos están perplejos que él puede leer hebreo. No es tanto que no pueda leer arameo, aunque solo el 5% de la gente en el primer siglo podía leer arameo y hebreo. 5%.
y eran conocidos como la gente del libro. Qué ironía, ¿no? Eran llamados la gente del libro, pero nadie podía leerlo. ¿Suena familiar? Hoy en día, puedo repetir, es el libro más vendido en el mundo y de alguna manera nadie parece poder leerlo. Pero las cosas no cambian mucho. Entonces, cuando él abrió el libro y lo habló en hebreo, no solamente leía, sino que lo estaba hablando en la lengua de los sacerdotes. Y preguntaron, ¿no es este, verdad, el hijo del alfarero? No hay carpinteros en el primer siglo en Israel. Es muy mala traducción. O era alfarero o partía piedra. Era lo único que pudo haber hecho en el primer siglo. No era pescador, sabemos que no era pescador porque nos dice que no es pescador. Entonces lo único que nos queda es o alfarero o picar piedra. Partían piedra para hacer construcciones en otras partes. O era un albañil o era un alfarero. Es históricamente. ¿Okay? Pero carpintero es mucho más adelante dentro del mundo europeo, como el establo. No hay establos en Israel en el primer siglo. Los animales están a una distancia muy grande porque es la ley de Moisés que los animales no estén cerca. Entonces no puede haber nacido él en un establo porque no existen establos, no existe la palabra pesebre, no hay pesebres. Pues esas son cosas que usted ya me imagino que está aquí es porque sabía un poquito sobre eso. ¿Okay? Muy bien, pues digamos con la historia. Yeshua cuando habló en arameo. Aquí va la primera frase que quiero darles y por qué es tan importante que estemos aquí hoy si somos amadores de ese texto. Por ejemplo, dice el griego, y debe decir que el griego no se hablaba en Israel. Si se hablaba era muy poco. Es muy difícil que Yeshua haya hablado griego. El mismo Josefo, cuando habla el historiador, dice de que a él, que trabajaba para ellos, decía, me es difícil hablar griego, porque mis padres nunca me enseñaron griego, porque es peor, es mejor tirar los hijos a los cerdos que yo aprender griego. Porque los griegos, que viene siendo greco-romano, los había conquistado, entonces nadie quería hablar la lengua que lo conquistaron, mucho menos lo sagrado. Entonces, el verso en griego dice de la siguiente manera: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando leemos ese texto, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, usted se inspira. O sea, qué bonito, ¿verdad? Y si está en la escuela dominical, lo aprende de memoria como su servidor. Porque donde yo vengo, todo es de memoria. Hay que aprender versos todo el tiempo. Y entonces, allá está uno bienaventurado, de limpio corazón, y de repente alguien que no sabe Biblia, no sabe nada, dice, ¿y usted qué significa bienaventurado? Porque bienaventurado viene la palabra de buena ventura, y que fuéramos marineros, ¿verdad? Bienaventurado de buena ventura. ¿Qué será limpio de corazón? Sería una traducción. ¿Qué más puede ser limpio de corazón? ¿Alguien más? ¿Dónde dicen todos? ¿Ah? Dígame usted ha leído el verso. Para usted, ¿qué significa limpio de corazón? Que tenga buenos pensamientos. Que tenga buenos pensamientos. Los que no tengan malas intenciones. Malas intenciones. Ya tenemos 3 denominaciones aquí ahorita. Que no tengan envidia. No tengan envidia, que ya es otra vez secta. ¿De qué lado? ¿Te das cuenta? En un solo verso tenemos 4 diferentes definiciones. Corazón hay diferentes denominaciones. Amar a Dios. Amar a Dios. Inocente. Inocente. Más humanista. Limpio de corazón, que los busquen sin ningún recibir algo tan sin querer recibir algo. Hay que ir al convento. La definición dice buscar apartarse. ¿Sí se da cuenta? De qué rápido podemos llegar todos a tener diferentes definiciones de un solo verso y de una sola palabra. Es el problema. Pero déjenme decirle que todo lo que dijeron está muy bonito y sí es cierto de alguna forma, pero no en ese verso. ¿Ok? Ok, digamos, verán a Dios. ¿Qué ve usted mal en eso? ¿Cómo bueno en eso? Verán a Dios.
Nadie puede ver a Dios. Sí. Solamente en la mente. Nadie puede ver a Dios. Entonces, ¿será que el Mesías estaba mintiendo? Porque él dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y verán a Dios sería como ir contra todo el sentido hebreo de que Dios es impenetrable, incomprensible. Tanto así que no se puede hablar de Él. Porque el que habla de Él, creyendo que lo sabe, es un idólatra para los hebreos. Por eso Buda, un día caminando, le dijeron: Buda, ¿usted cree en Dios? Dijo, sí. ¿Y por qué no habla de Él? No lo conozco. Cuando lo conozco puedo hablar de Él, pero puedo hablar de sus manifestaciones. Puedo hablar de lo que Él ha hecho. Puedo hablar de lo que Él me ha dado a mí. Puedo decirles a dónde quiero llegar, pero hablar de Él como persona, como no. Por eso es que la palabra no pueden ver a Dios, pues va más allá de nosotros. Nosotros somos gente cambiable, gente mortal, somos seres así. El ser es incambiable, es estático y no hay espacio para nada más que Él. Más adelante voy a dar unos versos en hebreo para explicar esa parte, pero vamos acá nomás con esta frase. Entonces está mal, sí, si un hebreo nos oyera a nosotros aquí decir: bienaventurado, y hasta lo cantamos, ¿verdad? Bienaventurado, limpio de corazón, porque verán a Dios. Estos cuates de veras que van en peor, ¿verdad? Salieron de nosotros, pero ya, como que ya no son de nosotros. Entonces veamos, espero que salga delgado y con pelo. Ok, so veamos. Cuando viene la palabra bienaventurado, cuando lo vemos en el hebreo, vamos al hebreo, que no es lo que estaba hablando Yeshua, porque Yeshua solo hablaba el hebreo en el templo, afuera no lo iba a hablar, pero digamos que lo iba a hablar. ¿Cómo lo tradujéramos en hebreo? Felices, que algunas de nuestras Biblias así lo dicen, o dichosos, que no es muy buena, pero felices, completos. Limpio de corazón sería una mente clara, sería en hebreo. Y en vez de ver a Dios, sería verán el poder, sería más su manifestación, ¿verdad? Está bonita, no está tan mal, pero no está exactamente como lo había dicho el Mesías. El Mesías lo hubiera dicho de esta manera en arameo, hubiera dicho: maduros, los de una mente constante, porque ellos verán la unidad en todas las cosas. ¿Pero? Maduros, porque maduro es como completo, listo. Está listo aquel que su mente siempre es constante en lo que piensa, en lo que percibe. No hay mal para él, no hay bien para él, porque todas las cosas están unidas, todo es la vida. Tiene mucho mejor sentido de lo que él está hablando. Entonces lo voy a explicar en una parábola, porque quizás así lo puede entender mejor. Había un hombre, lo así que es limpio de corazón para un hebreo, ¿ok? No tiene nada que ver con ser morboso, no tiene nada que ver con estar pensando en la muela del gallo, no. Tiene que ver con lo que voy a decir. Había un hombre que le gustaba dar. Y la mujer pues le decía: hijo, no te damos trato, pero vamos a quedar pobres. Le decía: no, pero es que yo nací para darles. No, mi hijo le decía: pero por favor. Tanto así que le cerró todas las puertas de la casa con llave para que no sacara nada para regalarlo. Le dijo: mira, tengo que ir al supermercado. Le dijo: voy a regresar, pero por favor no des nada a nadie, aunque al final todo está cerrado. Está bien, hijo. Y se fue y 2 minutos, la puerta. La persona ahí con mucha necesidad, que mire que mi esposa, que mis hijos, no tendrá usted algo que darme. Entonces el hombre, la necesidad de dar, comenzó a buscar, no tenía nada. Fue a buscar en la cocina, en la sala, nada. Para los cuartos todo estaba cerrado. Y cuando pensó que no había nada, vio una puertecita abierta de uno de los cosméticos. Y cuando abrió, eran las joyas de la casa. Gracias, dijo, ¿verdad? Y comenzó a buscando el mejor anillo. De repente encontró el anillo y dijo: este anillo está bonito. Y corrió hacia abajo y fue y le dijo: mire, aquí está. Y entonces el hombre lo recibió y dijo: ¿estás seguro que me vaya el anillo? Seguro estoy el anillo, pero seguro que si lo puedes abierto lo quita.
rapidito, váyase. Y muchas gracias, y se fue. Y 2 minutos le dio la esposa. Y vio el hombre y dijo, ¿a qué vino? A nada. Le diste algo, ¿verdad? No le diste. Y entonces la mujer corre, busca en todas partes, todo está cerrado y de repente encuentra la gavetita abierta. Ay, mijo. Y entonces comenzó a indagar, a estudiar ahí. Y entonces le dijo, mijo, y acaba de dar el anillo de matrimonio. Olvídese eso, vale $20,000. Y cuando el hombre oyó $20,000, espérate. Y se fue corriendo. Y el hombre iba con el anillo, y ahí corriendo. Y ya con el hombre dijo, mire, todavía tiene el anillo, le dijo. El hombre le dio el anillo y decía, aquí está. Por favor, que no le den menos de $20,000. Y eso es una mente constante, una mente limpia. Es aquel que tiene una decisión y no importa lo que pase, esa es su decisión. El Mesías andaba buscando discípulos de esa calidad. Pero si no tengo el arameo, no pude contarle a ustedes esto. Ha sido imposible porque el español no me lo da. Ni en la madre hebrea, que es la lengua básica, diríamos, de la enseñanza hebrea, no me lo da. El arameo me lo da. ¿Sí me da cuenta de esa parte? ¿Qué le parece eso? Interesante, ¿no? Ok, so sabemos hoy en día más y más de que es el arameo que habló el Mesías y que todas las cartas de Pablo y todas las cartas de Kefas y de Yohanan y la Besorá fue en arameo. Sabemos por algunas razones. Ahora tengo que quedar claro, porque no quiero mentirles cosas que no son. Históricamente, hoy en día, lo que llaman códex. Códex es lo que usan los traductores para sacar nuevas Biblias. Se llaman códex. Entonces, hay códex griegos, hay códex arameos y hay códex hebreos. ¿Estamos? El códex más antiguo que tenemos es el griego. Y es por eso que la mayoría de teólogos van a decir que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, porque el códex más antiguo que tenemos a la mano es griego. Ahora, ¿qué antiguo es? Es 1000 años. No es muy antiguo, porque los escritos del Nuevo Testamento mínimo, que se llama Brit Hadadasha o Pacto Renovado, tienen mínimo 2000 años, ¿verdad? No es tan nuevo, pero por eso es que los eruditos de mucho tiempo hasta ahora, aunque está cambiando, han dicho que es el griego. Pero cuando vemos la traducción griega a nuestro idioma, tenemos algunos problemas. Tiene un marcadorcito. Y hay un gran borrador aquí. ¿Sí? Ahora tenemos más tentación. Ok, por ejemplo, dice el libro de Matitiyahu, que Yeshua llegó a la casa del leproso. ¿De acuerdo? Otra vez, usted lo lee y usted no ve nada malo en esa frase. ¿Por qué? Porque usted, espero, nunca ha visto un leproso, para comenzar. Segundo, no sabe cuáles son las leyes del leproso, porque aunque están en la Torá, en el Antiguo Testamento, pasamos de noche por ahí. No lo vemos, pues no, como que no nos interesa mucho, porque no tenemos leprosos hoy en día. Pero déjenme decirle lo que son las leyes de un leproso. Un leproso no puede tener casa, no puede ser dueño de casa, no puede estar dentro de la ciudad y vive fuera de la ciudad. Que la frase diga que Yeshua fue a ver a un leproso, a la casa de un leproso, sería ilógico en la cultura del primer siglo de Israel. Por eso es que es importante estudiar la cultura. No es de convertirse en otra cosa. Usted tiene su cultura mexicana y su cultura tiene un lugar en usted, porque al final todas las cosas son del cerro. Y a usted le tocó de esta cultura. Lo que tiene que aprender es cómo interpretar ese texto. Entonces tiene que aprender la cultura. Algunas personas tienden, entonces, que cuando oyen la cultura esta, tienden a querer decir, oh, la cultura mexicana es mala, esta es la buena hora. Y vuelvo a repetir, eso es incorrecto. Se va a lastimar más usted eventualmente así. Lo que debe hacer es decir, wow, la cultura mexicana tiene esto,
pero para poder entender este texto semita, necesito saber la cultura. Eso no es de cambiar de nada. Cuando viene al externo cultural, es de cambiar la mente. Y ahí sí vamos a, cuando hablemos de la mente, sí le voy a pedir que pídale al Eterno que le laven el coco, que le laven el cerebro, porque el que tenemos, los pensamientos, la estructura que tenemos es incorrecta, pero no porque es mexicana, sino porque estábamos lejos y apartados de la verdad. No tiene nada que ver con México, ¿me entiendes? Porque hay gente que critica y eso es como ilógico. Ok, sabemos muy bien. Entonces alguien me dijo a mí una vez en unos seminarios, se levantó, bueno, pero pudo ver que fue leproso y le quedó de apodo el leproso. Bueno, déjeme decirle que uno de los mandamientos, de los 613 mandamientos que hay en la Biblia, uno de ellos es no poner apodos. Todos los guatemaltecos éramos pecadores entonces, porque es todo lo que hacemos, ¿verdad? Somos increíbles cuando viene apodos, pero el apodo es incorrecto. Yeshua jamás me hubiera llamado a alguien por un apodo, mucho menos llamarle leproso al que ya no es leproso, porque hay otro mandamiento que dice no puedes llamar leproso al que ya no es. Es su Biblia, ¿sí? Entonces la frase está incorrecta, porque la frase para decir leproso en arameo es la palabra gabar. Eso es leproso en arameo. ¿Cuál? Pero la palabra también alfarero es esta. La única diferencia es esta coma aquí arriba. Entonces el traductor, ahora sabemos muy bien que lo estaba traduciendo del arameo porque se confundió. Cuando hizo la traducción del arameo al griego, que es lo que hoy en día pensamos que es más así, se comió la coma. Entonces cuando dijo, bueno, y como ese traductor no sabía nada de nada más que traducir, es como que si yo les traduzco la Constitución mexicana sin ser mexicano, le aseguro que le cambio un montón de cosas y la hago guatemalteca. Porque sí, porque eso es lo que yo soy. Por ejemplo, cuando ayer que estaba oyendo el himno nacional, ¿verdad? Y los oía cantar, el canto, cuando el himno nacional mexicano, en mi opinión, es un himno bélico, de soldados, de cañones, ¿verdad? Y el himno nacional de Guatemala es como lo opuesto, es un himno de estatus. Nosotros cantamos que nuestro quetzal vuele más que el cóndor y el águila real. Estábamos pegando a México. La verdad, ¿verdad? Porque Guatemala siempre ha sido como opresionado. Entonces, que no me escupan en la cara, dice nuestro himno nosotros. No habla de cañones, no habla de guerra, porque si hablamos de guerra nos ganan todos. ¿Sí? México siempre ha sido más de esa guerra. Es que era el momento que se vivía y es lo que se escribió. Exactamente. La historia, exactamente. No, la tradición, yo vivo allá y allá llega mucho mexicano a mi comunidad y es la gente más guerrera que tengo. Y lo he dicho en frente de todos los demás guatemaltecos y salvadoreños y colombianos que tengo. La gente mexicana, cuando le entra, le entra. Es lo que yo he visto. Lo que yo vi. Y cuando oigo el libro digo, caray, pues mi modo, hasta lo cantan. Y quieren un soldado por cada vacío, ¿verdad? Nosotros diríamos, no soldados, paz. ¿Por qué? Porque en guerra nos matarían a todos nosotros, ¿sí? Es una idea diferente. ¿Ok? No que sea bueno o malo, sino que es la cultura. Gabar, alfarero. Ahora leamos la historia. Y entonces Yeshua llegó a la casa del alfarero. ¿Y qué pasó en ese evento? ¿Alguien sabe? Hay una de las Miriams que hizo. Quebró una vasija de perfume que había probablemente comprado ahí con el alfarero y le ungió sus pies. Tiene mucho más sentido la historia con Gabar de alfarero que de leproso. Bueno, usted dirá, bueno, ¿qué importa al final alfarero, leproso? Pero por allá voy. Porque si nos comemos las chiquitas, las grandotas va a ser más fácil. Así comienza uno, ¿verdad? Y se voy a comer nomás un pastelito, un poquito, un panito en la noche.
Con el 1 comienza el gran tren. Entonces, si no podemos ver las cosas estas, pues vamos a hablar de otras que no van a ser más difíciles para nuestra fe, por decir así. Ok, ninguna pregunta sobre esto. Sabemos muy bien, el códex es más antiguo que tenemos es el griego, pero por viendo las traducciones griegas, nos damos cuenta que había una traducción más antigua en arameo. Nunca la hemos encontrado, está en la búsqueda de. Pero recuerde, acabamos de encontrar una nueva ballena en el mar y están tan grandotas. Imagínense, para que tengan una idea. Ok, vayamos más allá. Entonces, cuando hablamos de nuestras Biblias, la gente dice que su Biblia fue traducida del hebreo al griego.